Buen día, jóvenes. En el día de hoy les voy a resolver este problema que tiene que ver con reglas de Kirchhoff. El problema nos dice lo siguiente. A. Calcula el potencial del punto A con respecto al punto B en la figura. Eso es lo que nos están pidiendo. Calcular la diferencia de potencial del punto potencial en A con respecto al punto B. Eso nos quiere decir que el punto A tiene un mayor potencial con respecto al punto B según la forma que nos están pidiendo que calculemos. Porque están pidiendo el potencial de A con respecto al punto B. Entonces, para eso vamos a hacer otro análisis. Observemos que esto está abierto, eso significa que por esta rama no circula ninguna corriente. La corriente que va a circular por todos estos elementos, su corriente va a ser 0. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la corriente solamente va a circular por la malla externa. Y vamos a tomar esta malla externa que va en este sentido y vamos a asociarle una corriente I. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar nuestra malla en cualquier punto. Por ejemplo, vamos a iniciar aquí, en este punto. Entonces tendríamos que, para aplicar esa malla, recuerden qué concepto físico vamos a analizar. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff para el voltaje. ¿Sí? La ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué nos dice esa ley? Que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0. Ok, entonces ahora vamos a iniciar en este punto. En la técnica que utilizamos, recuerden que siempre que entramos por un resistor es positivo, ¿sí? Y cuando nos llegamos a una batería, dependiendo del lado de la batería donde lleguemos, ese es el signo que vamos a colocar. Es decir, que para esta malla sería 2 por I, ¿cierto? Porque es 2 ohmios por la corriente aplicando ley de Ohm, más 2 ohmios por I, que sería el voltaje en este resistor, más 1 por I, más 8 voltios, más 2 por I, más 1 por I, menos 12, más 1 por I. Y cierro mi malla. Entonces ahora lo voy a escribir. Me quedaría entonces 2 por I más 2 por I más 1 por I. Recuerden que este 1 es esta resistencia que está al lado de la batería de 8, más 8 voltios más 2 por I. Recuerden que lo que estoy haciendo es sumatoria de voltajes. 2 por I, esta fue la que acabamos de escribir. ¿Sí? Más 1 por I, corresponde a este resistor, más, perdón, aquí no sería más, sino debería ser menos, ¿verdad? Porque miren con qué lado de la batería nos estamos chocando. El lado negativo, por lo tanto, coloco el negativo, sería menos 12 más, digamos, este resistor más 1 por I. Cierro mi malla donde comencé. Al cerrar mi malla, lo que me dice la ley es que la sumatoria de voltajes es igual a 0, por lo tanto esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra malla externa, que vamos a llamar 1, y que me va a permitir obtener la corriente que está circulando. Si nosotros hacemos la sumatoria de todos esos, esto nos daría 2 más 2, 4, 5, 7, 8, 9. Es decir, que esto nos estaría dando 9 por I, ¿cierto? Sumamos de este lado, serían 8 menos 12, da menos 4. Menos 4 que lo pasamos del otro lado de la igualdad nos daría 4. Entonces esto sería igual a 4. Es decir, que la corriente que está circulando
va a ser igual 4 novenos de amperio. ¿Sí? Esa es la magnitud de corriente que está circulando por la malla externa. ¿Sí? Ahora, pero me preguntarán, ¿y eso para qué me sirve para hallar la diferencia potencial aquí? Si se supone que aquí no hay corriente, el voltaje debería ser 0. No. El que no exista corriente no quiere decir que no exista una diferencia de potencial entre este punto y este punto. Porque este punto tiene un potencial y este punto tiene otro potencial. Entre ellos dos va a existir una diferencia de potencial. Entonces, ahora, ¿cuál es la estrategia? Vamos a utilizar otro color. Vamos a hacer una pequeña mallita aquí. Y asociada a esa pequeña malla, vamos a llamar esta corriente una IX, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a analizar y vemos que la corriente que circula por aquí hasta este punto, o sea, por todos estos elementos, la corriente es I. Es decir, si esta malla que he planteado aquí en verde, que la llamo I sub X, esa corriente I sub X en estos elementos va a tener el mismo valor que I hasta aquí, ¿cierto? Porque la corriente en este lado de la rama va a ser igual a 0. Entonces planteamos nuestra malla. Iniciamos aquí en la parte, en este nodo, el mismo que comenzamos, y sería, miren, 2, escribir en verde, 2 por I. Ahora miren con qué terminal de la diferencia potencial me encuentro, con el positivo. Entonces debo escribir más el voltaje AB más la resistencia de un ohmio multiplicado por la corriente que circula por ahí. La resistencia de un ohmio, la corriente que circula por ese resistor, ya dijimos por nuestro análisis, es 0. Luego me choco con el positivo de la batería, sería más 10, después sería más 3 por la corriente que circula por ese resistor de 3, por este resistor de 3, que su valor es, la corriente que circula por ahí es 0, ¿cierto? Después sería más 1 por I menos 12, me choco con el negativo de la fuente, más 1 por I. Cierro mi malla aquí donde comencé. Al cerrar mi malla digo que toda esa sumatoria de diferencias de potenciales deben ser igual a 0. Es decir, que este término se me hace 0, este término se me hace 0, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir, si organizamos aquí, en la parte inferior, tendríamos que, esto me daría 2 más una 3 más otra 4. O sea, 4 por I más el voltaje AB y aquí tenemos que 10 voltios menos 12 voltios me da menos 2, ¿cierto? Que pasado del otro lado de la igualdad me daría 2, ¿cierto? 10 menos 12, 2. Lo pasamos de este lado de la igualdad, sería 2. Entonces sería 2, ¿sí? Y organizando nuestra segunda ecuación, obtendríamos esto. Ahora, de esta segunda ecuación, nosotros podemos deducir lo siguiente. Tendríamos que, yo puedo hallar aquí el voltaje AB sería igual a ¿qué? A 2 multiplicado, 2 menos 4 veces, entonces 2 menos 4i. Reemplazo el valor de i,
que sabemos que es 4 novenos, sería 2 menos 4 por 4 novenos. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, al hacer esta operación, esto nos daría en el numerador de esa fracción 16, 4 por 4 16, 16 novenos, hacemos 2 menos 16 novenos, y eso nos daría un total de una diferencia potencial de 0.22 voltios. ¿Sí? Recuerden que esto está en voltios. Y todo esto aquí me va a dar también en voltios. Entonces, esa sería la diferencia potencial AB. Bueno, jóvenes, ahora vamos a hallar la respuesta a la pregunta B de nuestro problema. Nos dice, si los puntos AB, estos puntos AB se conectan con un alambre con resistencia insignificante, determine la corriente en la batería de 12 voltios. Bueno, primero toca borrar esta corriente de malla y ya el circuito nos va a cambiar inmediatamente, ¿sí? Ya las condiciones aquí nos cambian. Vamos a borrarlo aquí. Lo borramos. Y nos están diciendo que el punto A se une con el punto B, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería la diferencia potencial AB en ese punto? Sería 0, porque, miren, el punto A va a tener el mismo potencial que el punto B, porque recuerden que el potencial en un conductor es constante. Ahora, para hallar nuestro punto B, ¿qué debemos hacer? Plantear ahora una corriente de malla. Vamos a llamar a esta malla, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio de ponerla en este sentido, por ejemplo. Sentido horario, plantearía una malla en este sentido y la otra malla en este sentido. Entonces vamos a darle nombre a esas mallas y dibujarlas. Entonces, aquí con este color tendríamos que esta malla, vamos a dibujar aquí el recorrido, y esta malla la vamos a llamar una malla asociada a una corriente I1, y aquí otra malla asociada a una corriente I2. Entonces, para la malla I1, si yo comienzo en este nodo, en este punto que estoy marcando ahora mismo, si lo ven, aquí, comienzo aquí, sería 2 por I1, más 1 por I1, más 12, más 1 por I1, y aquí sería, vamos a plantearlo hasta aquí, después continuamos con estos elementos. Entonces, para escribirlo, dimos nuestra malla 1, sería 2 por I1 más 1 por I1 más 12 más 1 por I1. Bueno, ahora vamos a analizar la sumatoria de los voltajes de estos elementos que me faltan de la malla. Como aquí la corriente dominante es I1, entonces I1 iría en esta dirección, en dirección contraria se le resta I2. ¿Sí? Recuerden que eso hace parte de la técnica, no es que existan dos corrientes, no sería I1 menos I2 en la técnica esta de mallas. Entonces sería más 3 I1 menos I2, ¿sí? Me choco con el negativo de la fuente, sería menos 10. Continuamos aquí en la parte inferior, continuamos con este elemento que es el que nos falta, entonces sería más
1 por I1 menos I2. Cierro mi malla donde comencé. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Si organizo mis términos, vamos a verificar de nuevo la malla. Sería 2 por I1 más 1 por I1 más 12 más 1 por I1 más 3 por I1 menos I2 menos 10 más 1 por I1. Cierro mi malla donde comencé, que fue este punto, y eso me da, al cerrar mi malla, esto debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, si organizo mis términos, tendría que, esto sería, los términos de I1 sería 2, 3, 4, 7, 8. Es decir, que esto sería 8 y 1, ¿cierto? Ahora, términos de I2, tengo 3, ¿cierto? Menos 3, y aquí tengo menos 1, eso me da menos 4 y 2. Y esto es igual a, ¿cuánto? Sería 12 menos 10 da 2. Que al pasar el otro lado de la igualdad sería menos 2. Y así tendríamos nuestra primera ecuación organizada. ¿Sí? 8 y 1. 8 y 1. Ahora nos vamos para la segunda ecuación. Ahora vamos con la segunda malla. En la segunda malla, siguiendo el mismo ejercicio, vamos a hacerlo más rapidito. Sería 2, arrancando en este punto, sería 2 por I2. Aquí sería 1 por I2 menos I1, más 10, más 3 I2 menos I1, más 2 por I2 menos 8, más 1 por I2. Cierro mi malla y esto debe ser igual a 0. Entonces lo escribo los valores y sería 2 por I2 más la resistencia de 1 que multiplica a la corriente, I2 menos I1, más 10 más 3 I2 menos I1 más 2 por I2 menos 8, porque me choco aquí con el negativo, sería menos 8 más I2, esto es igual a 0. Bueno, jóvenes, si ahora organizamos nuestra segunda ecuación, nosotros vemos que los términos de I1 son 1 por menos I1 me da menos 1. Y aquí tendría 3 por menos 1 me daría menos 3. Entonces menos 3 menos 1 me da menos 4 y 1. Y después tenemos de términos de I2, tenemos 2, 3, 6, 8, 9. 9 y 2. Y 10 voltios menos 8 voltios me da 2, ¿cierto? Que al pasarlo del otro lado de la igualdad me da a dar menos 2. Ya tenemos entonces nuestras dos ecuaciones. Luego de tener estas dos ecuaciones podemos utilizar cualquier método, igualación, sustitución, determinantes si quieren, o utilizar una calculadora donde meten los valores y obtienen los valores de las corrientes. Como el enfoque de nosotros es la parte física del análisis, esto lo pueden resolver con la calculadora o otro método, y esos valores de corriente nos van a dar los siguientes valores. La corriente I1, obtenemos un valor de menos 0,46 amperios. Y para la corriente I2 nos va a dar un valor de menos 0,4
0,42,8 amperios. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de estos valores? Hombre, ¿qué me está diciendo este negativo? Que el sentido que yo estoy planteando, que es horario, en realidad no es horario, sino es antihorario. Es decir, que la corriente en realidad están circulando de esta forma. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Es decir, que el valor real de la corriente en I1 es 0,46 amperios y de I2 su valor es 0,42,8 amperios. Y el sentido es antihorario para ambos lados. Además, podemos darnos cuenta que la corriente I1 viene siendo la misma corriente que circula por la batería de 12. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta B sería que la corriente en la batería de 12 voltios es igual a nuestra corriente I1 que hemos planteado. Y esto es igual a 0,46 amperios. ¿Sí? Entonces, con esto le damos solución a nuestro problema. Respondemos nuestra parte B. ¿Sí? El ejercicio es muy interesante. Miren que en la primera parte, la primera pregunta tenemos los puntos A y B abiertos. Y en la parte B los cerramos. En la parte A de nuestro problema realizamos nuestro análisis y obtuvimos que la diferencia potencial entre A y B es 0,22. Y en la parte B obtuvimos que después de cerrar esto, la corriente que circula por la batería es 0,46. Otra cosa importante de este circuito que hemos analizado, que en la parte a pesar de que esto está abierto entre el punto A y B, a pesar de que no hay circulación en esta rama, existe una diferencia potencial entre el punto A y B. Esto es muy importante que se tenga en cuenta y lo manejen muy bien, ¿sí? No confundirse que porque no existe una corriente, eso no quiere decir que no exista una diferencia de potencial. Bueno, jóvenes, con esto terminamos nuestro ejercicio. Espero que lo revisen, lo vuelvan a solucionar, se lo sugiero para que practiquen. Recuerden que con la práctica es que pueden desarrollar la habilidad del análisis de este tipo de circuitos. Entonces, con esto terminamos. Nos vemos hasta un próximo video y chao, nos vemos.